Estoy tratando de buscar. Ya, partamos. Ya, buenas tardes ya a todas las personas que puedan ver y verán esta actividad. Mi nombre es Juan Carlos Quelopana, soy ingeniero matemático, pertenezco al programa PASE, ya, de la Universidad de Tarapacá, y vamos a dar comienzo al webinar, a estas sesiones de webinar que hemos tenido durante esta semana y las semanas que vienen igual, de diferentes otras carreras, pero en este día nos toca la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática, ¿ya? Nos acompañan Miguel Apaza, profesor de matemática. Denme un minuto, acá voy a compartir. Miguel Apaza, profesor de Física y Matemática, como les contaba. César Monsalve, ingeniero en ejecución mecánico, igual ejecutor del programa PASE. Y en esta ocasión nos va a acompañar Bianca del Solar, que es ingeniera civil en computación e informática, y además ya hace poquito, como nos contaba, tuvo su magíster. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, hola, Gracias sí, por la también aquí, invitación. muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ya, excelente. Bueno, antes de iniciar esta transmisión, necesitamos explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Se me pierde esto, acá está. Entonces, vamos a hacer una ronda, vamos a explicar ciertos temas que competen a la universidad y temas que tanto son para los beneficios externos de la universidad, que esto podrían ser los beneficios estatales, y los beneficios internos que en el caso de, no sé, no se pueda optar a algún beneficio que el Estado pueda otorgar, la universidad igual puede suplir en algún porcentaje esa ayuda, ¿ya? Entonces las preguntas las pueden hacer por el chat y al final de todo esto vamos a estar dando respuesta a las mismas, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo nace esta actividad? Hay que entender igual la situación actual que está viviendo el país y el mundo. Y además, el programa tiene
necesita que los chicos, los estudiantes, tengan un espacio de reflexión sobre sus posibles acercamientos académicos, o sus futuros posibles acercamientos, ¿ya? De esta manera nace esta necesidad de hacer una consulta vía online sobre las diferentes información que necesitan saber, o cosas que desconocen, o mitos que podrían ser también sobre la universidad y cómo costear también ese paso, ya sea no necesariamente a la universidad, puede ser alguna otra institución de estudio superior, ¿ya? Entonces, dentro de estas temáticas generales que se dieron en esta encuesta, estuvo lo que eran, lo que se puede explicar como ingresos especiales, que vamos a hablar de eso igual, beneficios estudiantiles, que también se lo estaba comentando al inicio, y lo que son las academias, ¿ya? Todo esto tiene que ver con, sabemos que en la universidad entramos para estudiar, ¿ya? Pero también hay que lograr un equilibrio dentro de todo lo que nosotros hacemos, o sea, no podemos coartar o dejar de hacer lo que hacíamos antes, ¿ya? Podríamos bajar un poco el ritmo, pero la idea es tener un equilibrio, ¿ya? Entonces, ingresos especiales. Hasta el momento, hay mucha gente que no conoce esto. Por lo general, uno, cuando habla de ingresar a la universidad, es hablar de la PSU, o la ex-PSU en realidad, porque ya esa prueba este año ya no se va a rendir, ahora se llama prueba de transición. Pero no es tan así, ¿ya? Las universidades, y en este caso la Universidad de Tarapacá, también tiene varias formas de ingresos, ¿ya? Dentro de estos ingresos está el ingreso ranking. Esto se podría decir que se implementó el año 2019. Antes, toda esta información se iba a entregar a eso en octubre, pero con todo lo que pasó en el país, fue muy difícil entregar la información, ¿ya? Entonces ese periodo se extendió. La única forma de ingresar, o las cosas que toman en cuenta, como dice bien su nombre, es el ranking que uno tiene al momento de ingresar de cuarto medio. ¿Ya? Una cosa que acotar de todo esto que vamos a hablar hoy día es el hecho de que obviamente en este momento, en este tiempo, hay mucha incertidumbre. Por ende, no hay mucha información respecto a las cosas que deberíamos nosotros manejar respecto a información importante. Por ejemplo, el FUAS, vamos a hablar igual eso un poquito más adelante, todavía no hay una fecha exacta cuando se vaya a habilitar esto para que los chicos puedan hacer su postulación, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a hablar en esta sesión puede tener cambios en sus fechas, ¿ya? De hecho, hay algunas cosas, por ejemplo, el FUAS, como les dije, que todavía no hay una fecha exacta, ¿ya? Pero no debería pasar de noviembre todo esto, ¿ya? El ingreso por zona extrema es un ingreso que también se generó el año 2019. Como bien su nombre lo dice, el ingreso corre tanto para las regiones de acá, de Arica, y Puerto Montt, Puerto Aysén. Hay unas universidades también allá que tienen este tipo de ingreso, ¿ya? Obviamente las universidades, ¿por qué están haciendo esto? ¿Y por qué es extrema? Porque por lo general todo se concentra en el centro, la región metropolitana, ¿ya? Entonces, lo que se busca con todo esto es que los alumnos que son destacados, o que se podrían destacar, ese material humano no se vaya de la región, ¿ya? Entonces, por eso nacen este tipo de ingresos, para poder mermar lo que es que los chicos se vayan de la región, ¿ya? Para que queden buenos profesionales trabajando acá.
Luego está el ingreso por cupo pase. Para hacer el ingreso pase, por el cupo pase, hay unos ciertos requisitos que hay que cumplir. Primero que todo, hay que pertenecer a un liceo que esté adscrito al programa, ¿ya? También vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Beca de excelencia académica, la BEA. Todo esto, por ejemplo, la excelencia académica tiene cupos protegidos. ¿A qué se refiere con cupos protegidos? O sea, la universidad tiene una X cantidad de cupos, pero dentro de ese total hay otro subtotal, por decirlo así, de cupos que no se tocan, que solamente están para, por ejemplo, la beca de excelencia académica, el ingreso del cupo pase, ¿ya? Luego están los ingresos especiales artísticos, ¿ya? Donde si uno se destaca en alguna no sé, teatro, algo que durante toda la etapa de la edad media, de su paso por la educación media, se destacó, tanto el ingreso el artístico como el deportista igual, uno puede ingresar por esa vía igual, ¿ya? También hay unos requisitos que tienen que demostrar documentos que acrediten que uno se destacó en tal disciplina, ¿ya? Lo que es el propedéutico de pedagogía. Ya, eso es algo súper importante porque el propedéutico en este caso se preocupa bastante de lo que es potenciar a los chicos que están interesados en seguir una carrera docente. ¿Ya? Entonces el propedéutico en este caso se preocupa mucho de busca a los chicos, ¿ya? Que estén interesados en seguir una pedagogía para poder potenciar lo que es el ambiente docente, ya que eh, prácticamente son muy pocas las personas que deciden seguir una carrera de profesor, ¿ya? Y también está lo que es el ingreso Cupo Explora. Este ingreso es también tiene que, como todos estos ingresos, tiene que uno presentar ciertos documentos, ¿ya? Pero toda esta información, si uno quiere indagar un poquito más, en el caso, podríamos entrar a página uta.cl, se van a la pestaña de admisión, ¿ya? Y van a la opción de escriben, ¿ya? Ahí es donde podrían solicitar más información, ¿ya? Igual pueden navegar por internet y también pueden buscar alguna información que de repente les haya llamado la atención, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son los beneficios externos. Como les decía al comienzo, los beneficios externos son todos estos beneficios que el Estado entrega, ¿ya? Y si el Estado lo entrega, el Estado tiene que tener una forma de cómo saber realmente si es que la persona que está postulando realmente necesita ese beneficio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide eso? Eso es a través del FUAS, que es el formulario del registro socioeconómico, y eso siempre tienen que tenerlo súper presente, ¿ya? Porque eso es lo que realmente define si es que uno necesita o no necesita ayuda del Estado. ¿Y cuáles vendrían siendo esos beneficios? Becas UNAEP, ¿ya? Lo que es el FUAS, como les decía, ¿qué es lo que entrega el FUAS? El FUAS entrega gratuidad, entrega becas y entrega crédito, ¿ya? El orden, en este caso, gratuidad, para que podamos entender un poquito, si yo entro a estudiar alguna carrera y tengo gratuidad, no pago nada, en realidad, estudio gratis, pero también hay unas ciertas condiciones, ¿ya? La gratuidad dura una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Que tiene que ser proporcional a lo que dura la carrera, ¿ya? Ahora, en el caso de que una persona no tenga, por ejemplo, no tenga la opción de obtener la gratuidad,
tiene la opción de becas, ¿ya? Las becas, por ejemplo, por nombrar alguna, la beca, bueno, en este caso no debería llamarse ya PSU, pero la beca PSU que depende del puntaje que uno obtuvo, la beca Juan Gómez Milla, la beca Presidente de la República, la beca... Hay infinidades de becas, ¿ya? Pero todo eso tienen ciertos requisitos. Y sí o sí, los requisitos van entre lo que es lo académico y lo que es lo socioeconómico. Por eso entra ahí lo que es el FUAS, ¿ya? Y en el caso de que dentro de todo esto, entre la gratuidad y la beca, no podamos obtener algo que nos pueda amortiguar lo que es pagar nuestros estudios, está lo que son los créditos, ¿ya? Bueno, ahí hay diferentes tipos de crédito, va a depender de con cuáles uno se pueda optar, ¿ya? Y como les dije, todo esto, sí o sí, pasa por esto, pasa por lo que es el FUAS. Esta página que es súper importante, de hecho, les comenté que todavía no está habilitado, porque estamos como les dije, estamos en un periodo bastante incierto, entonces todo esto ha tomado un proceso que si ya anteriormente era lento, ahora ha sido mucho más lento, ¿ya? Pero obviamente nosotros como programa vamos a estar igual pendientes de esto y le vamos a estar mandando la información a todos los chicos que pertenecen al programa. Y además, esta información obviamente va a pasar por la página del PASE. Ahora, en el caso de que no hayamos tenido ningún beneficio, o sea, el Estado dice que nosotros encuentra que no necesitamos un beneficio, la universidad, en ese sentido, dice, si tú no tienes o necesitas algo, nosotros te lo podemos entregar. Entonces, ¿qué es lo que entrega la universidad en este caso? Los beneficios internos en este caso serían becas, por ejemplo, becas y beneficios, el hogar universitario, ¿ya? Hay tanto para varones y mujeres, está la beca alimenticia, está la beca fotocopia. La beca fotocopia, uno de repente puede decir beca fotocopia, pero créanme que si uno de repente tiene que sacar alguna fotocopia o imprimir algún libro o algún trabajo, de verdad que facilita bastante lo que es esta beca. Es bastante importante, ¿ya? Luego están los tutores académicos. Los tutores académicos son las personas que son designadas por los jefes de departamento de la universidad, de cada carrera, para dictar ciertas materias donde ellos se destacan sobre la base de sus notas, ¿ya? O sea, es lo que por lo general se le llama en la universidad lo que son las ayudantías, ¿ya? Después están los tutores pares. Los tutores pares, ahí vamos igual a hablar porque nuestra invitada fue tutora par y bastante destacada, por decirlo menos. Los tutores pares tienen otro rol, que es el rol de un acompañamiento con los chicos, más allá de lo académico, algo que sea, podría decirse como para su desarrollo de diferentes habilidades, ¿ya? Habilidades, por ejemplo, se les conoce como habilidades blandas en realidad, pero los tutores pares tienen más llegada con los alumnos. Es prácticamente igual como su nombre lo dice, par, un tutor par, que están a la misma altura. Entonces, el tutor par es como un mentor, por decirlo de esa manera, que trata de decirle al chico, mira, por decir algo, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo para postular a becas, tienes tanto tiempo o tienes que ir a hablar con la asistente social por este problema que tú tienes, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre los tutores. El tutor par va un poco más allá, ¿ya? Es como un mentor, por decirlo de una manera.
Y también está lo que son los servicios médico y dental que tiene la universidad, que no deja de ser. De hecho, es algo súper importante igual. Entendamos que cuando entramos a la universidad tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿ya? Hay que lograr un equilibrio. Y otros beneficios internos, ¿ya? Son el SEMSI. En este tiempo, yo creo que mucha gente ha optado, ha tenido que ir a lo que es el SEMSI, que el SEMSI es el Centro de Investigación e Intervención Psicosocial que tiene la universidad, ¿ya? Lo maneja lo que es la carrera de psicología. Y créanme que el día de ayer, en una de las de otro webinar, salió a la luz este, este centro, que también es un centro de investigación e intervención, y a la misma chica que le estaban haciendo en la entrevista, tuvo el paso por acá y dijo que había sido súper bueno, que habían sido, de hecho, la persona que la atendió fue Pablo Ampuero, que también trabaja en el programa, seco el Pablo, y estaba súper agradecida de eso, ¿ya? Entonces no deja de ser este tipo de beneficio. El gimnasio polideportivo, es todo lo que está en el sector viéndolo de la biblioteca hacia el frente, que en este caso hay un polideportivo gigante y detrás de eso hay unas canchas de tenis y detrás de eso hay hay unos módulos donde se practican diferentes tipos de deportes. ¿Para qué? Para que cuando uno tenga un tiempo libre, ¿ya? Porque pueden tener un tiempo libre, es cosa de organizarse, puedan distraerse un poco, ¿ya? Luego está el sistema de biblioteca. La biblioteca en este momento, bueno, hace como 2 años atrás era como lo más notorio de la universidad en lo que es infraestructura. Ahora está el edificio de medicina, pero la biblioteca cuenta son 6 pisos donde ustedes pueden pedir hora para, por ejemplo, ocupar un cubículo y poder estudiar su grupo de estudio. Tienen salas, tienen computadores, están los libros, ¿ya? Es bastante completo el sistema de biblioteca, ¿ya? De hecho, para algunos se vuelve casi como su segunda casa, porque es un poco más fácil poder estudiar ahí, ¿ya? Luego está lo que es el jardín infantil. La universidad igual tiene la facilidad de que si hay alumnos que son estudiantes y tienen a un hijo y necesitan que alguien se los cuide, está el jardín infantil. Todo esto también se hace por postulación, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Y lo que es AESPO es el hogar de Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios. Esto es netamente para todas las personas que vienen a estudiar a la universidad pero no tienen dónde residir, ¿ya? Y en el caso de que necesitaran mayor información, está la página, nuevamente, uta.cl, admisión, y se van a la parte de beneficios, ¿ya? Y ahí pueden hacer consultas. Y luego están lo que son las academias, ¿ya? Las actividades extracurriculares que uno puede y que entrega la universidad. Está el Club Deportivo de la UTA, ¿ya? El Club Deportivo, hay varias disciplinas, también eso va a depender de la motivación que haya en los profesores que quieran impartir algún deporte. Sé que en el club deportivo hay fútbol, hay básquetbol, había tenis de mesa, había lanzamiento con arco, si mal no recuerdo, y otras
otros, otros deportes. De hecho, creo, no sé si está, también hay ajedrez, ¿ya? Entonces, hay variado. Siempre uno tiene que hacerse un tiempo para poder cambiar el aire. No todo puede ser estudiar. Y luego está lo que son los elencos artísticos. Ya está el ballet folclórico de la UTA, que se le conoce con su sigla BAFUT, el conjunto folclórico de integración, el CINUT, ya el coro universitario, el teatro de la UTA y la tuna de la UTA. Ahora, todo esto, por ejemplo, el ballet, el conjunto folclórico, el coro, el teatro y la tuna, todos ellos estoy seguro que han podido viajar a algún lugar y han podido conocer y han podido disfrutar. Yo creo que más de alguien podría estar interesado en este tipo de academia. He conocido varias personas, los de las tunas, que cada universidad tiene su tuna, hacen competencias de tuna, ¿ya? Es solamente darse un buen tiempo, ¿ya? Y en el caso de que tuvieran más preguntas, nuevamente la página de la UTA y se van a lo que es vinculación con el medio, ¿ya? Entonces ahora vamos a dar paso a lo que son las temáticas generales que se tuvieron en esta encuesta y le voy a dar el paso a mi compañero César Monsalves. Hola, hola, gracias Juan Carlos. Ya había saludado, pero por si hay gente nueva en la transmisión, buenas tardes. Y bueno, gracias Juan Carlos por esa revisión, ¿cierto?, de las cosas que uno puede acceder cuando entra a la universidad. Cuando uno ya está en su calidad de alumno, puede acceder a todo ese tipo de beneficios. Ahora vamos a comenzar con la entrevista, ¿cierto?, a nuestra invitada, Bianca del Solar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y para comenzar, me gustaría preguntarte sobre qué fue lo que te motivó a escoger tu carrera. ¿Cuáles fueron las cosas que pensaste en ese momento? Si fue un proceso que decidiste durante la enseñanza media. ¿Qué nos puedes contar al respecto de eso? Bueno, yo en un principio no quería estudiar informática, quería ser veterinaria, pero me di cuenta que que no era lo mío, porque me gustan mucho los animales, sí, pero no servía para ser veterinaria. Y en este proceso vocacional fue como en tercero medio más o menos que dije, bueno, tiene que ser algo con ingeniería. Y en una feria vocacional justamente llegué a la carrera de informática y me gustó mucho en todo el área en donde se desempeñaban. Y en que yo podía no solamente con la informática estar en el área de matemáticas propiamente tal, sino que puedo extrapolarlo a diferentes áreas. Y eso es lo que más me gustó, porque voy a poder aprender de diferentes áreas con esta profesión. Qué buena. Y además de, por ejemplo, tú nos comentas que primero querías ser veterinaria y que después te decidiste por ingeniería, pero ¿hubo algún momento en el que quizá pensaste en otra ingeniería? Por ejemplo, sabemos que existe una amplia gama de ingenierías que todas tenemos la misma matemática, todas tienen la misma matemática en común, pero que después se diferencian en cuanto a la especialidad. No sé si en algún momento, antes de elegir informática, ¿te sentiste atraída quizá por algún otro tipo de ingeniería? No, fíjate que no, al pasarme por los stands y al investigar un poco de las otras carreras, me gustó, la única que me gustó fue informática. Qué bueno, Ahora bueno, sí, hay como otras áreas de la ingeniería que me gustan mucho, que es la bioinformática, pero eso es como ya una rama, ¿cierto?, de la carrera. Coméntanos un poquito sobre eso, de qué se trata por lo menos la bioinformática, así como en rasgos generales, ¿qué nos puedes comentar de eso para los alumnos que les interese el área? Claro, mira, lo que pasa es que yo con mi tesis me di cuenta de esta área. Mi tesis mi tesis de magíster la hice en un sistema de detección de microcalcificaciones en las mamas. Entonces es como esta fusión de la biología con la informática. Trabaja mucho con inteligencia artificial, con reconocimiento de imágenes, incluso hay diferentes patrones, no solamente eso, sino que puedes, por ejemplo,
no sé, trabajar el ADN de una planta y reconocer organismos nuevos. Entonces es como toda una parte científica enfocada también utilizando la computación. Entonces es un área bastante bonita, bastante nueva, sí, y que es como para tomar después. Creo que en la universidad no existe esa carrera, porque hay una carrera de bioinformática, no existe esa carrera en la universidad. Pero en otras universidades estoy segura de que en la Chile existe, en la Católica también. ¿Se podría decir entonces quizá que es una rama que está emergiendo por lo menos en este país? ¿Que está como en una etapa de emerger? Sí, sí, Qué buena, sí. súper interesante. Me gustaría preguntarte ahora sobre el perfil de egreso de los alumnos que estudian esta carrera. Las personas que se forman como ingenieros informáticos, ¿cómo opinas tú que los podríamos caracterizar así de una forma general? Mira, en el ámbito general, siempre está ese estigma de que el informático es el que está sentado en un computador en una esquina escondido. Pero en realidad el perfil del ingeniero informático es mucho, mucho más amplio. Como les comentaba al principio, uno puede tener o desempeñarse en diferentes áreas, desde poder trabajar en el área de la salud, desde trabajar en el área de las bases de datos, en un banco, en lo que uno quiera en el fondo, porque nosotros resolvemos problemas. Esa es la principal característica del informático, en donde nosotros vemos un problema, entregamos una solución a través de la computación, a través de la tecnología. Cada vez que podamos actualizar algo, monitorear algo, todo ese tema, ahí está detrás del el informático. Y hoy en día, con la pandemia y todo lo que ha ocurrido, el informático ha tenido un boom y mucha más pega, ¿sí? Porque es súper importante el rol que cumple el informático hoy en día con el tema de las redes, de la comunicación, de que esto mismo esté funcionando y todo el tema. Claro, sí, las carreras van evolucionando dependiendo de las circunstancias a nuestro alrededor y en esta situación de pandemia, por supuesto que la informática tiene como un pequeño boom de expansión, se podría decir. ¿Nos Claro. podrías comentar ahora, Bianca, respecto de los ramos? ¿Cuáles fueron los ramos que te provocaron mayor dificultad? ¿Los que tú consideras que requieren mayor atención? ¿En qué semestre los viste? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso? Como yo tenía una buena base en el colegio, yo salí de Santa Ana, no me costó tanto el tema de los ramos y adaptarme. Pero si bien es cierto, el primer año, cálculo 1, álgebra 1, fueron como mis dolores de cabeza en la carrera por un tema de que no estaba acostumbrada al ritmo de estudio de la universidad. Entonces, cuando yo en el colegio no estudiaba y me sacaba puro 7. Entonces, cuando llegué a la universidad, llegué con esa mentalidad y fue una cuestión que me hizo un switch. Claro, mi primera nota en la universidad en cálculo fue un 2,3, o sea, como que la tengo grabada. Así. Fue terrible para mí porque nunca en la vida me había sacado un rojo. Entonces, llegar a la universidad y sacarme ese rojo, para mí fue terrible. Entonces, ahí de a poco yo le agarré el ritmo y es así con todos los ramos en general, porque uno le agarra el ritmo y ya una vez que ya tienes el ritmo en la universidad, ya los ramos no te parecen complicados. Yo debo reconocer que en realidad no me pareció ninguno complejo en la carrera, ninguno. Si bien es cierto, algunos requerían de mucho más estudio, otros de menos tanto, eran más trabajos en proyecto, pero en general ninguno me costó tanto. Creo que todo es lograr. Yo, de hecho, por lo menos yo no reprobé ningún ramo en la universidad. No me eché ningún ramo dentro de la carrera. Wow, creo que eres la segunda persona que conozco que tiene esa situación, que de verdad pasó así sin echarse ningún ramo. Sí, ni los ramos de magíster ni los de civil, ninguno de los dos. Ahora tenemos ahí proyectada la malla de la carrera y si bien no hay ningún ramo que tú consideres que es más complejo que otro, ¿cierto? Porque lo que nos mencionas hace mucho sentido de los otros webinars que se han desarrollado durante esta semana. El día de ayer participamos en uno de ingeniería mecánica y también hablábamos un poco de lo mismo, ¿cierto? De la transición del liceo a la universidad y como muchas personas, yo también tengo el mismo recuerdo que tú en realidad, de que en el liceo uno no tiene la gran necesidad de estudiar de una manera sistemática, porque el nivel de dificultad no lo requiere. Entonces tú puedes estudiar quizá un día antes, puedes estudiar quizá un rato en la mañana,
y puedes sacar una nota aceptable. Pero en la universidad es un poco distinto y también hablábamos de eso ayer, que el tema en realidad no es que sea más difícil, sino que requiere un mayor orden. Requiere que las personas, ¿cierto?, sepan administrar bien su tiempo, tengan control de qué es lo que van haciendo durante los diferentes bloques del día. Y eso es lo que en realidad ayuda a, como tú dices, tomar el ritmo en la universidad. Y si bien no hay ningún ramo que nos puedas mencionar como el más difícil, no sé si hay alguno que puedas mencionar de la malla, que tengas buenos recuerdos de él, o que te haya resultado más interesante que los demás, o que hayas tenido quizá alguna relación buena con algún profesor o profesora, algo que recuerdes de eso. Mira, en general yo tengo muy buenos recuerdos de todos mis profesores. Trabajo actualmente con ellos, hago clases en la universidad, entonces me llevo muy bien con todos ellos, entonces son muy asequibles. Entonces en general tengo muy buenos recuerdos de cada uno de ellos. Quizás podría mencionar algunos ramos a ver, quizás podría ser que son un poquitito más complejos por la cantidad de estudios, pero en general serían los ramos ya como de último semestre, que es donde uno tiene que hacer muchas cosas, por ejemplo, aplicaciones distribuidas avanzadas, todo lo que diga avanzado en realidad, ingeniería de software avanzado, aplicaciones distribuidas avanzadas que están en los últimos semestres, esos son ramos que requieren mayor tiempo, por así decirlo, porque se trabaja ya con proyectos, entonces, o sea, uno cuando entra ya está trabajando en proyectos, pero ya estos son proyectos en donde requieren mucho, mucho más tiempo, más dedicación, más programación, trabajo en equipo, como que es donde más uno está. Yo recuerdo estar para estos ramos, me quedaba hasta tarde en la universidad trabajando en los laboratorios, porque el departamento cuenta con distintos laboratorios. Los laboratorios dentro del edificio tienen mesas redondas para poder fomentar el trabajo en equipo. Y hay un laboratorio en específico, que es azufre. Yo creo que si hay alguno de mis compañeros más grandes que están viendo esto, van a recordar ese laboratorio perfectamente. Ahí es donde se toman estos ramos de aplicaciones distribuidas avanzadas y ahí uno pasa horas y horas y horas y horas, semanas, todo el día. Es como tu segunda casa ese laboratorio. Pero solamente tengo recuerdos como de eso, porque en general los demás, todos son bastante realizables, bastante pasables, y los profesores también, o sea, si uno tiene dudas, están súper abiertos a contestarte, están siempre en sus salas, entonces y si uno no lo encuentra, le manda un correo, un mensajito y al tiro te ubican, entonces siempre van a estar disponibles, eso es lo bueno. Gracias, Bianca. No sé si nos puedes contar quizá un poquito más de los laboratorios, de quizá, no sé, un poco más de detalle respecto de eso para las personas que nos estén escuchando, que quizá como que piensan, uy, ¿cómo serán los laboratorios de la universidad? ¿Qué es lo que tendrán? ¿Qué es lo que se podrá hacer ahí? Sí, mira, la carrera de informática cuenta con computadores también, para aquellos que no tengan, entonces se les presta a los chiquillos los computadores, y son hartos, o sea, tenemos muchos computadores para prestarle. Eh, los laboratorios cuentan con aire acondicionado, entonces es maravilloso porque en verano, en donde hace un calor horrible, los laboratorios son pero maravillosos. Y además tienen una sala de estudios propia de la carrera, que también tienen los computadores, tienen aire acondicionado bastante amplia, tienen de todo, o sea, y también tienen como una especie de mini cocina en esa sala de estudio para aquellos alumnos que se traen almuerzo, que tienen que calentar la comida, etcétera. Cuentan con refrigerador, horno, microondas, de todo, para tenerlo a gusto. Es Entonces, literalmente una segunda casa. sí, sí, de verdad que es que estamos tan acostumbrados a estar en la carrera siempre, que sobre todo ya los de último año, porque de verdad que se requiere mucho estar en la universidad, sobre todo en ese laboratorio, como te digo, se transforma en una segunda casa. La universidad se vuelve una segunda casa, porque en realidad hay algunos que están desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche en la universidad, y ese lugar de la sala de estudio es un lugar también de descanso. O sea, ahí los chiquillos van a almorzar, se sientan, se relajan, hay algunos que hasta duermen.
Entonces es importante eso. Y lo bueno es que en esa sala de estudios hay alumnos de distintos años. Entonces, por ejemplo, si hay algún mechón que tiene alguna duda con respecto a algún ramo o algún ejercicio, hay alguno más grande que te lo puede responder sin problema. Entonces, está esa colaboración entre los más grandes y los más chicos, siempre ha existido eso. Yo me acuerdo incluso cuando yo entré y iba a esa sala de estudio, también, o sea, tenía problemas, le preguntaba a los más grandes, y los más grandes, si no sabían, le preguntaban a su compañero, y así, y todos resolvíamos la duda. O sea, creo que eso es lo mejor de la carrera, o sea, ese compañerismo que existe con todos. Qué buena onda, entonces como que se da ese espacio también de socialización y de apoyo mutuo entre los estudiantes de distintos años. Claro. Súper agradable. Me gustaría aprovechar de consultarte, Bianca, si es que, bueno, esto es una pregunta mía en realidad, si es que existe el área de ejecución, de ingeniería de ejecución informática o solamente de civil. Sí, dentro de la carrera tú puedes sacar 2 títulos y 2 grados. Los grados son intermedios, por ejemplo, cuando tú ya llevas tu segundo año completo, tú sacas tu grado de bachiller en ciencias de la computación, y después tienes ese no tiene un costo. Tú vas a registraduría y pides el grado de bachiller. Después tienes a los 4 años la carrera de ejecución informática, y son parecidas a las mallas, solamente que no tienen algunos. Cálculo 3, por ejemplo, creo que no está dentro de la malla de ejecución, pero sí es parte de la carrera. Y después ya al 5.º año tú puedes sacar la licenciatura y licenciada en ciencias de la computación, y después ya la ingeniería civil y continuar quizás con magíster. Muchas gracias, Bianca. Me gustaría ahora pasar al tema del desarrollo de las habilidades intrapersonales que uno desarrolla con uno mismo y las interpersonales que tienen que ver con alrededor. En cuanto a las habilidades que tú destacarías como caracterización de los alumnos que estudian esta carrera. Mira, hoy en día se está trabajando mucho esta área, principalmente porque justamente el perfil de ingreso de los estudiantes es siempre un perfil bajo. Son muy poquitos los que son así como súper sociables y como que les gusta conversar y hablar. Por lo general siempre son muy tímidos, muy callados al principio. Después se sueltan más. Y este semestre, en la nueva malla, porque acá faltan algunos ramos, está un taller que es de desarrollo personal justamente, en donde trabajan todas esas habilidades. Y claro, los chiquillos cuando salen justamente considerando esas habilidades, o sea, el poder decir, mira, yo soy capaz de guiar un proyecto y no hay problema, o soy capaz de cumplir ciertas funciones y no hay problema, de poder aprender y seguir aprendiendo, que es lo importante en esta carrera. Uno tiene que seguir siempre actualizándose y seguir adelante. Entonces esa es una de las habilidades bastante marcadas dentro de la carrera. El autoaprendizaje también. Porque acá no es como otras carreras, por ejemplo, carreras técnicas, como lo es INACAP, ¿cierto? Que en INACAP les enseñan un solo lenguaje de programación. En cambio, acá en la universidad te enseñan a aprender a aprender. O sea, si yo te doy un lenguaje A, B o C, no importa. O sea, tú tienes la capacidad de tomar ese lenguaje y aprenderlo. Porque no te enseñamos un solo lenguaje, te enseñamos a aprender ese lenguaje. Las cosas básicas, los conceptos básicos de un lenguaje, y así. Entonces, en general, los alumnos de la Universidad de Tarapacá, con respecto a... son muy cotizados en Chile. Muy cotizados. Encuentran trabajo al tiro, de hecho. Es un súper buen dato. El tema de lo que tú mencionas, ¿cierto? Que hay un buen nivel de empleabilidad para esta carrera, que es súper buena y sobre todo ahora que se ha vuelto mucho más necesaria. Gracias, Bianca, por eso. Me gustaría ahora pasar a, pensando en el futuro, respecto a las actividades y al campo laboral. Considerando que hay profesiones, ¿cierto?, que pueden desempeñarse en más de un ámbito, ¿en qué contextos podría desempeñarse la ingeniería informática? Que nos puedas hablar un poco de eso. Y quizás si nos puedes hacer
la diferencia entre los puestos a los que aspira o por lo general ingresa, uno de ejecución y uno civil, así como mencionar un poquito la diferencia. Claro, mira, la voy a poner bien simple. Los de ejecución son como los técnicos. Ya ellos se encargan de estar programando, en el fondo es programar lo que hacen los de ejecución, se encargan de cosas muy técnicas, arreglar el computador en el caso de que se echen a perder, etc. En cambio, los de civil tienen la capacidad para poder liderar un proyecto y ir creciendo dentro de la empresa o del lugar donde se vayan desempeñando. Hay algo que es súper importante, y esto es para ambos casos, en ejecución y en civil. Los ingenieros informáticos, los ingenieros en ejecución informática, son personas de alta confianza de la empresa. Por lo tanto, es más probable, por ejemplo, que, no sé, que echen a otra persona y no al informático porque manejan muchos datos sensibles de la empresa. Entonces ahí también entra la ética, y yo creo que ese es un ramo súper importante dentro de la carrera, y no hay que mirar a huevo, porque a pesar de que es fácil de pasar el ramo, es importante entender la confidencialidad con el cliente. Te cuento esto porque, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando como profesora en la universidad, pero también yo tengo mi empresa. Entonces, mi empresa también es una empresa de desarrollo de software, y trabajamos en diferentes áreas, principalmente en el área de la salud, con fichas clínicas, con médicos, centros en general, y tenemos también del área de la agricultura, y tenemos también del área de todo lo que tiene que ver con transporte de mercadería, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes clientes. Entonces, es importante entender que como les vengo diciendo hace rato, los informáticos se pueden desempeñar en diferentes áreas, y uno nos tiene que aprender diferentes áreas, porque el cliente es el experto y tú tienes que solucionarle el problema. Yo sé todo lo que tiene que ver con lo que es el área de informática, pero el cliente en el fondo es el que sabe cómo funciona su negocio, y la idea es hacerle la vida más fácil al cliente. Y así no sé si con eso te puedo responder la pregunta, porque los informáticos, los civiles, todos los civiles en general se encargan de los proyectos. O sea, el programar viene obviamente de añadidura en el caso de un civil cuando ya va mucho más avanzado, porque tiene que saber programar, obviamente, tiene que saber lo que está haciendo, pero un civil en un principio parten siempre todos desde abajo, eso está claro. Y más o menos, para que se hagan una idea, están ganando aproximadamente entre 1,5 millones, los 2 millones mensuales en el mercado. Cuando uno recién sale, entre 800 hasta 2 millones, dependiendo de la empresa en donde uno esté trabajando. Y después puede ir escalando. Y si uno es bueno, es aplicado, tiene todo esto del autoaprendizaje y esta capacidad de liderazgo, que es lo que más trabajamos dentro de la carrera, el trabajar en equipo, va a subir muy fácilmente, muy fácilmente. O sea, pueden llegar a ser un gerente perfectamente. Claro, sí, muy buena la respuesta, Bianca, gracias. Pienso que podríamos quizá, para las personas que nos escuchan, podríamos quizá hacer una idea resumen, ¿cierto? Que nos diga que el ingeniero informático es la persona que está a cargo de los datos de una cierta empresa o una industria. Entonces, una empresa o una industria tiene una producción, y eso depende de la persona que haya sido el creador de esa empresa. Y cuando una empresa alcanza un cierto nivel, quizá el manejo de los datos ya ahí hay que dejárselo encargado a una persona que sea específicamente de eso. Entonces, independiente de qué fabrique la empresa, si tiene el tamaño en que los datos ya son un tema, ahí el ingeniero informático estaría cumpliendo esa labor de hacerse cargo de los datos, ¿cierto? Y por eso es que, como tú bien mencionas, es que el campo es tan amplio, porque podría ingresar, independiente de que se desarrolle el trabajo, si se necesita que se vean los datos, ahí es donde se abre el espacio para el ingeniero informático. Sí, y no solamente con el área de los datos, porque eso es una rama de la informática que de hecho trabaja con todo lo que es los datos, que es la minería de datos o Big Data también.
Entonces, es importante que uno entienda que hay diferentes áreas dentro de la informática. Los datos es una, yo me dedico a eso, pero también existen diferentes ramas, y eso es lo lindo de esta carrera, que uno puede especificar, no sé, dedicarse solamente a los datos, dedicarse a la seguridad informática, que eso también es súper importante, dedicarse a específicamente una rama de los datos o dedicarse netamente a desarrollar sistemas para diferentes soluciones, ¿cierto? Diferentes problemas que existen. Entonces, eso es súper importante. O sea, los datos vienen a ser una sola rama dentro de esta amplia gama de cosas que uno puede hacer con la carrera de informática. Tengo muchos chiquillos que están trabajando en el área de videojuegos, que les gusta mucho esa área. Por lo general, siempre que entran a la carrera les gusta, esa es como decir, no, yo vengo a estudiar informática porque me gustan los videojuegos. Y dentro también hay un electivo de videojuegos, un electivo de formación profesional de videojuegos que lo hace el profesor Raúl, entonces para que también lo consideren, o sea, un informático no solamente puede estar trabajando con datos o haciendo otro tipo de cosas, sino que también se puede dedicar a los videojuegos sin ningún problema. Porque para hacer un juego se requieren muchas cosas, se requiere mucha matemática, mucha física, las gráficas, en realidad son muchas cosas. Gracias, Bianca. Hay un buen dato para los chiquillos que les gusten los juegos, que estén interesados en el desarrollo de juegos. Ya pueden ir pensando más o menos que ingeniería informática es una buena opción. Bianca, ahora me gustaría consultarte de cómo, bueno, ya hablamos un poquito de esto, ¿cierto? De cómo se vive el cambio respecto de cuando uno pasa de ser estudiante de media a ser estudiante universitario. Pero no sé si quizás nos puedes comentar un poquito más al respecto de eso, de cómo lo viviste tú o quizás los compañeros que conociste cuando ingresaste a la carrera. Sí, la verdad es que cuando yo entré a la carrera fue un desastre, porque yo me perdí en todos lados, fue como, me metí en una clase que no era, es como que me equivoqué en todo, y como todo lo que uno te puede pasar en la universidad el primer año, me pasó. Es como que me equivoqué, llegué, me equivoqué en un papel de una beca, me dieron una beca, después me la quitaron porque me equivoqué en hacer los trámites, un montón de problemas que tuve el primer año de la universidad. Entonces, de experiencias tengo muchas, siempre le cuento a los chiquillos. No tuve tutores el primer semestre cuando yo entré a la carrera. Me hubiera gustado tener tutores porque como bien es cierto y como bien lo dijo, cierto, lo dijeron antes de comenzar esta ronda de preguntas, los tutores están ahí como para tomarte de la manito en el primer semestre y decirte, mira, tienes que hacer esto no lo hagas. Entonces, es como, no hagas esto. En mi caso no lo tuve, entonces claro, cometí todos los errores habidos por haber. Primero, no tenía idea dónde estaban las salas, me metí a una clase de anatomía, nada que ver. El primer día cuando tenía que llegar a la clase de cálculo, entonces estaba como súper perdida. Y claro, pero en general, yo recuerdo, el primer recuerdo que tengo fue cuando nos llegaron a mechonear. Y a la carrera de informática no se mechonea, entre paréntesis, nosotros hacemos un mechoneo sano, que es una acción social. Me recuerdo un año en que fuimos a limpiar una playa, todo el tema de las tortugas, nos fuimos para allá. Entonces, hicimos ese contacto para poder ayudar a las tortugas que vienen todos los veranos acá. Entonces, nosotros no mechoneamos, pero las otras carreras sí. Y como nosotros tenemos clase con las otras ingenierías en común en los primeros años, entonces habían llegado a mechonear a los de industria, si no me equivoco, y nosotros así como éramos como 4 informáticos en la sala, y yo así como, no me van a mechonear a mí, no me van a mechonear, y salí corriendo de la sala y me fui donde el jefe de carrera, y claro, el jefe de carrera nos tenía a todos ahí, todos los mechones cuidándolos, porque para que no nos hicieran nada, y nosotros éramos los intocables de la universidad. Entonces eso fue maravilloso, fue como el mejor recuerdo que tengo del primer año, independiente de todos los chascarros que me pasaron y todo, pero creo que ahí lo importante fue el jefe de carrera, que siempre estuvo ahí como para cuidarnos, para orientarnos, entonces fue bastante bueno. Gracias, Venga, por compartir esa experiencia.
Me gustaría pasar ahora a, bueno, ya vamos a ir cerrando con nuestras preguntas para que podamos ver el chat. Me gustaría terminar con pidiéndote que nos cuentes un poco respecto de qué pasa cuando un alumno se echa un ramo, cómo es ese proceso y de echarse un ramo a poder peligrar con la carrera, cómo es el proceso ahí, cómo se vive eso. Ya, esto es lo que yo le digo siempre a mis alumnos en general. O sea, echarse un ramo no es que se les vaya a caer el mundo. No te vas a morir por echarte un ramo. Sí es importante saber que todo lo que tú te equivocaste en el primer semestre, que puede pasar, que es lo más normal, no lo repitas el segundo. Aprende a estudiar, aprende a seguir adelante, a crecer y me ha tocado papachar a varios que, pucha, me eché introducción, me eché cálculo 1 y yo, tranquilo, no es nada del otro mundo, a muchos les pasa, no eres el único que se echa un ramo, no vas a ser el único ni el último alumno en la universidad que se va a echar un ramo. Entonces, lo que sí yo les advierto, porque está bien una vez echarse un ramo, pero dentro de la universidad existen 3 oportunidades para echarte un ramo. Tú te echas el ramo por tercera y te puedes echar la carrera. Existe una cuarta excepcional, pero para eso tú tienes que estar cursando aproximadamente más de la mitad de tu malla. Entonces, por lo tanto, si al principio tú te echas el ramo 3 veces, te puedes echar la carrera. Entonces, es importante y los estudiantes no lo tienen claro al principio de la universidad. Entonces, claro, ya me eché un ramo, no importa. O creen que los ramos son del año completo y al final se ve el semestre y no es así. O sea, entonces, eso es súper importante dejarlo claro. En la universidad los ramos son semestrales, a menos de que estés en la carrera de Derecho, ¿cierto? Que ahí hay algunos ramos que son anuales. Tengo entendido que ahora ellos cambiaron la malla, pero aún así es importante considerar que los ramos son semestrales dentro de la carrera. Entonces tú te echas el ramo y hay ramos que se abren solamente el primer semestre de cada año. Por lo tanto, si yo me eché, por ejemplo, programación en el caso de informática, programación 1, solamente se abre en el primer semestre de cada año. Entonces yo tendría que esperar a tomarlo el próximo año del primer semestre. Eso va a significar que yo me voy a atrasar un semestre completo. Entonces, ahí es donde empieza a ser uno el juego y se empieza a atrasar, porque existen ramos que son prerequisitos de otro. O sea, quiere decir que para yo poder tomar el ramo que viene, necesito aprobar en el que estaba. Entonces, si yo me lo echo, ese ramo no lo voy a poder tomar. Aunque llore, aunque patalee, no lo voy a poder tomar, porque no tengo el prerequisito. Hay algunos ramos que se abren excepcionalmente el segundo semestre, en el caso de que, por ejemplo, más de la mitad del curso se haya echado el ramo. Pero es muy excepcionalmente, no es algo que pase siempre. Entonces, es importante que se tenga claro eso. Si bien es cierto, 2 cosas. La primera, no te eches a morir si te vas a echar un ramo a la universidad, porque no todos tienen la misma base, no todos tienen el mismo ritmo de estudio, y eso es completamente normal. Yo no tiene que ir aprendiendo en la universidad, o sea, así es la cosa. Y la segunda es que les hagan caso a sus tutores cuando les dicen que tienen que aprender a trabajar técnicas de estudio, que es algo que también vemos en tutoría. Cómo estudiar en la universidad, cómo estudiar diferentes ramos, porque hay cosas que, o sea, los ramos matemáticos no hay otra opción que hacer ejercicios. Y no hacer un ejercicio por día, yo me acuerdo que hacía muchos ejercicios diarios, muchos, más de 50, entonces estaba todo el día haciendo ejercicio. Yo llegué a soñar con los ejercicios. Entonces, es importante que, claro, cuando uno entra a la universidad y tiene toda esa base del colegio, claro, quizás es como de, no, yo lo voy a pasar igual que en el colegio, no importa, da lo mismo, y no, o sea, uno tiene que aprender a estudiar, y no estudiar, por ejemplo, 2 días antes por una prueba, o una semana antes, no, acá hay que estudiar desde el momento en que te pasas la materia. Ahí uno tiene que empezar a ejercitar porque las cosas se van a ir quedando de a poco. Y es el verdadero aprendizaje, porque no te sirve de nada estudiar para aprenderte las cosas para la prueba, porque eso lo vas a aplicar después en el curso que viene. Entonces, eso es súper importante. Gracias, Bianca. Y lo último, para ir cerrando antes de ver las preguntas de las personas que nos están escuchando, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que aspiran a convertirse en ingenieros informáticos? A los que quizás están en tercero, están en cuarto, y ya tienen más o menos pensado que esto es lo que les gusta.
¿Qué consejo les darías a ellos? Bueno, creo que esto ya se los he dicho a ellos, porque también fueron tutorados míos. Pero yo les digo lo siguiente y se los vuelvo a recordar, siempre sean profesionales íntegros, que como les dije, ustedes son los que manejan datos súper importantes de una empresa, sean personas confiables en donde uno se pueda sentir orgullosos de esa formación que ellos ya tuvieron. Es decir, este niño salió de la universidad, de la carrera de computación, salió de la UTA. Entonces, independiente de todo lo que pasaron y todo lo que sufrieron en la universidad, que no sea en vano, y que siempre sean profesionales íntegros, que tengan esas habilidades, que saquen a flote todas esas habilidades blandas que tienen escondidas de repente por alguna parte, y que se crean el cuento en el fondo. O sea, que se crean el cuento de que son ingenieros informáticos, y que se sientan orgullosos de su profesión. Eso es súper importante. Bueno, Bianca, quiero agradecerte por tu tiempo y me gustaría pasar ahora a consultarle a Juan Carlos si es que tenemos alguna pregunta en el chat. Nos hicieron una pregunta, pero dice, ¿la carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática van juntas o se trabajan por separado? Ingeniería Civil en Computación e Informática, juntas o por separado. Tengo la noción de que creo que estás pensando que Ingeniería Civil en Computación e Informática son dos cosas distintas. Claro, lo mismo pienso yo que bueno, está te preguntando. explico. La carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática es una sola. Se trabaja todo junto, porque es una malla, como la proyectaron recién, es una malla, ¿cierto? Y cada ramo es parte de la carrera. Entonces tú cuando terminas esa malla y completas tu plan de estudio, te titulas, ¿cierto? Entregas tu tesis, etcétera. Ahí tú sales como ingeniero civil en computación e informática. No es que una cosa sea la computación y otra la informática por separado y que tengas que tomar dos cursos aparte, uno de computación y otro de informática. No, sino que se ven como todos juntos. Lo que quizás podrías diferenciar o separar quizás son las ejecuciones, que en el principio son iguales para todos y se separan ya como en el tercer o cuarto año, que ya tienen algunos ramos que no están en la malla de civil. Que por ejemplo, no sé, cálculo 3 es parte de la malla de civil y ejecución no lo tiene. Entonces hay algunos ramos que se van descontando de esa malla. Esas son como las dos diferencias que podrías encontrar. Pero computación e informática, no, si bien es cierto, no son lo mismo, pero la carrera en sí es lo mismo. Es todo un conjunto de cosas. No sé, Juan Carlos, si esa era la única duda que había en el chat. Sí, esa fue la única pregunta que nos hicieron. Igual, dada la conversación, creo que había como poco espacio para hacer alguna pregunta, porque yo, desde mi punto de vista, quedó casi todo súper claro, así que no... Sí, el costo de la carrera quizás podrían tener dudas, pero pueden visitar la página de la universidad y ahí están todos los costos. El costo de la carrera de informática ahora fue de 3.523.000 pesos anuales. Anuales. Y todos los años sube como un delta, entonces súmenle, no sé, 200 lucas para el otro año, una cosa así. Aprovechar de comentar para los estudiantes que nos estén escuchando que la forma de poder costear ciertos estos gastos tiene que ver mucho con la completación del formulario FUAS, que todavía no se abre, pero cuando se abra traten de hacerlo con tiempo las personas de cuarto medio que nos puedan escuchar, para que puedan, ¿cierto?, realizar un proceso adecuado y acceder a las becas y beneficios para poder estudiar. No sé si Juan Carlos y Miguel tienen algo más que podamos acotar, si no, podemos ir cerrando ya. Estuvo súper buena la conversación. Bueno, yo personalmente tengo una pregunta. Cuéntanos, Miguel. Bueno, obviamente la carrera, hemos estado hablando de la carrera de informática. En el pasado era difícil estudiar, o mejor dicho, acceder a los programas para programar.
Sin embargo, ahora tenemos varios lenguajes que son gratuitos, por ejemplo, Python, JavaScript, el mismo Java. Entonces, los estudiantes que podrían sentirse interesados en estudiar informática, el día de hoy, estamos hablando de estudiantes de tercero medio, de cuarto medio, en estos momentos ellos podrían comenzar a practicar y acceder a estos lenguajes de programación, porque de hecho en YouTube hay muchos canales que tocan el tema de la programación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué les podrías decir tú a los estudiantes para que ellos prueben cómo es la programación, para que sientan y practiquen desde ya? Porque esto teniendo en cuenta de que un programa que existe mucho en la universidad es la deserción. El estudiante ingresa a una carrera y cuando van transcurriendo los meses se da cuenta de que no es lo que le gusta. Entonces yo creo que sería bueno en esta carrera de informática que el estudiante pruebe lo que es programar, investigue lo que es la informática y vea si realmente le gusta, porque en estos momentos están dadas las condiciones para estudiar informática de manera autodidacta. No sé qué opina Bianca al respecto. Claro, o sea, muy de acuerdo contigo, Miguel. Hay diferentes lenguajes que tú puedes optar y hay millones de tutoriales en YouTube de que te pueden enseñar a programar. Nosotros actualmente estamos programando con Python, es lo que les enseñamos a los chiquillos de primer año. Anteriormente usábamos C, ahora estamos con Python, así que si alguno está interesado en aprender algún lenguaje de programación, puede ir y buscar, ¿cierto?, YouTube, algunos tutoriales de Python y empezar a meterse ahí. Hay algunas formas de programar en Python online, entonces no es necesario descargar nada, porque al principio, claro, si uno quiere instalar Python en su computador, puede resultar un poquito engorroso, pero hay algunas formas de trabajar online, que son, por ejemplo, el Colab de Google. Uno puede ingresar y trabajar con Python sin ningún problema y sirve para poder ir aprendiendo paso a paso, ir probando algunas cosas, entonces, súper bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya. Me gustaría volver a reiterar las gracias a Bianca por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros. Esta entrevista, ¿cierto?, va a quedar grabada en el Facebook del PASE para que después quizá otras personas la puedan revisar cuando esté más cerca del proceso de seleccionar una carrera, de poder inscribirse. Y bueno, eso, dar un saludo cordial a las personas que nos estuvieron escuchando en Facebook, a las personas que comentaron. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Durante la otra semana también van a haber otros webinars con otras carreras. Así que para que las personas que nos escuchan que sean estudiantes beneficiarios PASE estén atentos a sus correos y a las redes sociales para que puedan ver los afiches y puedan asistir con nosotros. Quería hacerle un alcance en lo que es la actividad, esta actividad, ya cerrando. Hay que hacer un recuerdo que el 16 de noviembre está la Feria Vocacional de la UTA, ¿ya? Va a ser esto, obviamente, online. Va a ser algo súper novedoso y esperamos contar con la presencia de todas las personas que estén interesadas en la universidad, la UTA, como una casa de estudio para seguir sus estudios superiores, ¿ya? Y como también decía César, son los contactos del programa, Pase UTA, eso es por el Facebook. Pase UTA igual también tiene su Instagram, y en el caso de que necesitaran alguna información de cualquier índole, del que conlleve que necesiten una ayuda de algún profesional del programa, también está el correo paseuta.pem@gmail.com, ¿ya? Entonces, dar las gracias a todas las personas que vieron, a Bianca, obviamente, también, por su tiempo. Y eso sería, nos estaríamos viendo en alguna otra ocasión. Muchas gracias también por la invitación a participar de esta instancia. Creo que es algo bastante bueno que los estudiantes puedan investigar un poquito más de sus carreras. Entonces, es bastante provechoso. Sin nada más que decir, me despido.
Que estén bien. Hasta luego. Gracias por todo. Yo igual, me Chao, despido. chao. Que tengan una buena tarde. Chao, chao. Chao, chao. Chau.